Me pidió que abortara. No porque no me amara, no porque dudara de mí, sino porque su carrera no podía esperar. En ese momento entendí que su ambición pesaba más que mi cuerpo, mi decisión y nuestra historia. Ese día descubrí que el amor puede tener condiciones. Que hay personas que te abrazan mientras calculan cuánto les costas. Me pidió que abortara como quien cancela una cita, como si mi cuerpo fuera una agenda que podía reprogramarse. Me habló de oportunidades, de contratos, de viajes, pero nunca me habló de mí. Me pidió que terminara con mi embarazo para que su carrera no se detuviera, y en ese instante descubrí que el hombre que amaba no era el compañero que imaginaba. Durante meses había soñado con formar un hogar junto a él, escuchando sus promesas de fidelidad y futuro, pero en cuanto escuchó la noticia de que esperaba un hijo suyo, me mostró un rostro frío, calculador, incapaz de ver más allá de sus propios intereses. Recuerdo que aquella tarde lo cité en el café donde tantas veces nos refugiamos de la rutina. Pensaba que al contarle la noticia vería emoción en sus ojos, que quizá me tomaría de la mano con lágrimas de alegría. En cambio, lo vi apartar la mirada hacia la ventana, como si lo que acababa de escuchar fuera un contratiempo en su agenda. ¿Entiendes lo que esto significa? Le dije con un nudo en la garganta. Sí, lo entiendo, respondió con voz baja. Y precisamente por eso, no podemos seguir adelante con esto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No hablaba de mí ni de nuestro hijo. Hablaba de contratos, de giras, de viajes que lo esperaban en otros países. Cada palabra suya era como un cuchillo que abría una herida nueva. Esa noche, al llegar a casa, me encerré en mi habitación. Mis padres notaron mi silencio, pero no quise compartir todavía la verdad. Mi madre preguntó varias veces si estaba enferma, y mi padre insistió en que me veía pálida. Les respondí con evasivas, temiendo que la vergüenza de lo que estaba viviendo los lastimara también. Los días siguientes fueron un tormento. Martín, con la serenidad de quien hace un cálculo económico, me repetía que no era el momento adecuado, que si tenía el bebé arruinaríamos todo lo que él había trabajado. Cada frase me recordaba que el amor que yo sentía era muy distinto al que él me ofrecía. Una tarde, no soporté más y lo enfrenté directamente. ¿Qué clase de hombre eres? Me prometiste un futuro, me hablaste de familia, y ahora pretendes que decida entre mi hijo y tus ambiciones. No lo entiendes, Lucía, dijo con impaciencia. No es que no te quiera, pero tengo un camino trazado. Si nos desviamos ahora, todo lo que he logrado se derrumba. Me miró como si yo fuera una piedra en su camino. Sentí rabia, pero también una tristeza profunda. Comprendí que su idea de familia siempre había sido condicional, una promesa que dependía de que no interfiriera con sus sueños. Fue en ese momento cuando busqué refugio en mi hermana Isabela. La cité en un parque, lejos de miradas indiscretas. Al contarle lo sucedido, se llevó las manos a la cabeza. «No puedo creer que te haya dicho eso», exclamó. «Mereces a alguien que te valore, no que te trate como un obstáculo. Me siento atrapada, Isa. Lo amo, pero no puedo aceptar que me vea como un impedimento». Su abrazo me dio fuerzas, pero también me dejó claro que debía tomar una decisión. No podía quedarme paralizada esperando a que él decidiera por mí. En medio de mi confusión, una frase de mi padre resonaba en mi mente: «La dignidad nunca se negocia». Lo había repetido muchas veces en la mesa familiar cuando hablábamos de problemas cotidianos. Ahora esas palabras cobraban un peso distinto, porque estaba a punto de perder la dignidad si cedía a las exigencias de Martín. La tensión entre nosotros crecía cada día. Había momentos en que parecía arrepentido, en que me llamaba con voz suave, como si buscara reconciliación. Pero pronto volvía a insistir en su postura, enumerando razones frías y calculadas. «Es solo un mal momento», me dijo en una llamada. «Si esperas, podremos tener hijos después, cuando ya nada ponga en riesgo mi futuro». «¿Y qué hay de mi presente?», respondí con firmeza. «¿Acaso mi vida vale menos que tus contratos?». El silencio que siguió a esa pregunta me confirmó lo que temía. Él no veía en mí a una compañera, sino a una pieza que debía encajar en su plan personal. La humillación me consumía. Me dolía recordar las cenas donde hablaba de amor eterno frente a mis padres, las veces que me tomaba de la mano diciendo que estaba listo para cualquier sacrificio. Ahora comprendía que todo eran palabras fáciles, promesas hechas para no sentirse solo. Una noche, Samuel, mi hermano, notó que lloraba en el balcón. Se acercó sin decir palabra y se sentó a mi lado. Después de unos minutos de silencio, me preguntó: «¿Te hizo daño?». Me pidió algo que ningún hombre debería pedirle a la mujer que dice amar. Él no insistió en detalles, pero su mirada me dijo que lo intuía. Me apretó la mano con fuerza, y en ese gesto sentí más apoyo que en todos los discursos de Martín. Mientras tanto,
En mi interior crecía una sensación de engaño, como si hubiera vivido en una burbuja. El hombre que yo idealicé estaba dispuesto a sacrificarme en nombre de su éxito. Y lo peor era que intentaba convencerme de que era lo mejor para los dos. En esos días comprendí que el verdadero conflicto no era solo la traición de Martín, sino mi propia lucha por mantenerme firme. Entre la humillación y la esperanza, debía decidir si callaba y obedecía, o si defendía mi dignidad con todas mis fuerzas. La vida me había puesto frente a una encrucijada. Y aunque el miedo me paralizaba, sabía que pronto tendría que enfrentar no solo a Martín, sino también a la verdad ante mis padres. Porque tarde o temprano descubrirían lo que estaba sucediendo, y su reacción podría cambiarlo todo. Esa mañana desperté con la sensación de que el aire pesaba más que nunca. Habían pasado días desde aquella conversación en la que Martín me pidió elegir entre mi hijo y su carrera. Mis pensamientos se repetían como un eco doloroso. ¿Acaso el amor verdadero podía medirse en contratos y giras? Mientras me miraba en el espejo, acaricié mi vientre apenas notorio y sentí que dentro de mí latía una verdad imposible de callar. Al volver del trabajo, lo encontré esperándome en la entrada de mi casa. Su rostro mostraba cansancio, pero sus palabras eran firmes. Lucía, tenemos que hablar. He estado pensando y quiero que sepas que esto no es personal. No se trata de ti, sino del momento. ¿Y cuándo será el momento? Repliqué. ¿Cuando decidas que ya has conquistado el mundo? Su silencio fue la respuesta más cruel. Yo buscaba un gesto, una caricia, algo que me confirmara que aún me veía como su compañera. En su lugar, solo encontré indiferencia. Esa noche reuní fuerzas y decidí hablar con mis padres. Los senté en la sala, con las manos temblando. Mi madre fue la primera en notar la gravedad de mi voz. Necesito contarles algo que cambiará nuestras vidas, comencé. Estoy esperando un hijo. El brillo en sus ojos fue inmediato, pero se apagó cuando añadí. Y Martín me pidió que no lo tuviera. Mi padre se levantó de golpe, caminó de un lado a otro de la sala y luego dijo con dureza. Ese hombre no merece a mi hija. ¿Cómo puede hablarte de amor y al mismo tiempo pedirte que renuncies a lo más sagrado? Mi madre intentó calmar la tensión, pero la herida ya estaba abierta. Ese momento se convirtió en un antes y un después. Mis padres me dejaron claro que estarían a mi lado, sin importar el costo. Al día siguiente, Martín volvió a buscarme. Esta vez lo enfrenté con la determinación que me dieron las palabras de mi padre. No soy un trofeo que puedas exhibir cuando te convenga, le dije. Si pensabas que cedería, te equivocas. Lucía, entiende que es por nosotros. Después habrá tiempo para todo lo que sueñas, insistió, intentando sonar convincente. No es por nosotros. Es por ti y tu ambición. Y no pienso convertirme en cómplice de tu cobardía. El silencio se volvió insoportable. Sus ojos reflejaban rabia contenida, como si estuviera perdiendo algo que nunca estuvo dispuesto a sostener. Pasaron días de tensión. Cada mensaje suyo era un recordatorio de la traición. Si me amas, hazlo por mí, decía en uno. Podemos tener una vida mejor después, en otro. Pero cada palabra era más vacía que la anterior. Yo no quería promesas futuras, quería respeto en el presente. Un fin de semana, mi hermana Isabela me arrastró a una boda de una amiga suya, buscando distraerme. No sabía que esa celebración sería una revelación para mí. Mientras veía a la pareja prometerse fidelidad frente a todos, sentí una punzada en el pecho. No era envidia, era claridad. Yo merecía un amor que celebrara mi existencia, no que me escondiera por conveniencia. Al regresar a casa, lo decidí, no permitiría que el miedo me convirtiera en prisionera. Sabía que mi decisión traería consecuencias, pero también sabía que vivir en silencio sería peor. Cuando Martín lo supo, explotó. Estás arruinando todo, Lucía. No entiendes lo que significa para mí este momento. Tenía un contrato en puerta, viajes, dinero. Y ahora lo echo todo a perder. Si crees que un hijo arruina tu vida, es porque tu vida nunca tuvo espacio para nosotros, respondí con voz firme. Ese fue el inicio de un quiebre irreversible. Lo vi alejarse, con pasos duros, como si se llevara consigo la versión del que yo había amado alguna vez. Pero en su lugar quedaba el verdadero Martín, un hombre que priorizaba la gloria sobre la dignidad. En los días siguientes, la noticia corrió entre familiares cercanos. Algunos me abrazaban, otros me miraban con preguntas silenciosas. La palabra humillación rondaba mi mente, porque muchos sabían que había entregado años de mi vida a un hombre que no estuvo dispuesto a sostenerme en el momento crucial. Una tarde, mientras conversaba con mi madre en la cocina, ella me tomó las manos y dijo: «Hija, el amor verdadero nunca te exige renunciar a tu dignidad. Este es el momento de demostrar tu fuerza». Esas palabras me llenaron de valor. Empecé a imaginar un futuro distinto,
Uno donde mi hijo creciera rodeado de amor sincero, aunque no tuviera al lado al hombre que lo engendró. Pero el destino aún tenía giros preparados. Una amiga en común me contó que Martín hablaba mal de mí en reuniones, justificando su ausencia con mentiras. Decía que yo lo había engañado, que buscaba arruinar su carrera por venganza. Esa calumnia me dolió más que cualquier discusión cara a cara. La rabia se mezcló con la tristeza. No solo me había pedido traicionar mi propio corazón, ahora también intentaba manchar mi nombre para proteger su reputación. Esa noche, al compartir la noticia con mi hermano Samuel, él reaccionó con furia contenida. Ese hombre no solo te traicionó, Lucía. También intenta destruir tu dignidad. Y eso no lo podemos permitir. Su mirada firme me hizo sentir acompañada, pero también anticipé que se acercaba un nuevo enfrentamiento. El conflicto ya no era solo entre Martín y yo, ahora alcanzaba a toda mi familia, y la tensión podía estallar en cualquier momento. Los rumores comenzaron a crecer más de lo que imaginé. En reuniones familiares, escuchaba susurros que llevaban mi nombre. Algunos me veían con compasión, otros con desconfianza, como si mi historia hubiera sido inventada para perjudicar a Martín. Esa humillación silenciosa me calaba hondo, pero también me daba fuerzas para sostenerme con dignidad. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del centro, lo encontré de frente. No lo esperaba, pero allí estaba, rodeado de colegas que reían con él. Al verme, su expresión cambió. Se acercó con paso rápido y, sin importarle la gente alrededor, dijo con voz seca: «Deja de hablar de mí. Todo lo que estás diciendo me está costando oportunidades». Lo miré a los ojos, con una calma que no sentía por dentro. «Yo no he dicho nada, Martín. Tú solo estás recogiendo lo que sembraste». El silencio que se formó a nuestro alrededor fue sofocante. Sus colegas lo observaron con sorpresa, como si la imagen impecable que proyectaba se resquebrajara ante sus ojos. Esa noche, en casa, mi padre se sentó a mi lado. Me miró con la seriedad de quien sabe que la batalla apenas comienza. «Lucía, el engaño se desenmascara solo. No necesitas rebajarte. Pero si alguien intenta arrebatarte la verdad, tendrás que estar lista para luchar». Sus palabras fueron un recordatorio de la fortaleza que siempre quiso inculcarme. Sentí que mi familia era mi escudo, aunque también sabía que ellos sufrían conmigo. Poco después, recibí un mensaje inesperado de Isabela: «Te conviene venir a mi oficina. Escuché algo que debes saber». Me presenté allí con el corazón latiendo con fuerza. Ella me explicó que un conocido en común le había confesado que Martín estaba planeando ir más lejos. Quería difundir la idea de que yo lo había manipulado con el embarazo para retenerlo. «No podemos permitirlo», dijo Isabela con firmeza. «Él busca convertir tu dignidad en moneda de cambio». «Entonces tendrá que enfrentar la verdad», respondí, con un temblor en la voz que pronto se convirtió en convicción. Esa misma noche lo cité en un café. Quería confrontarlo sin rodeos. Cuando llegó, lo noté nervioso, revisando su teléfono con insistencia. «Sabes perfectamente que tus palabras me han dañado», le dije. «Pero si sigues difamándome, no me quedaré callada». «No estoy mintiendo», replicó. «Todos creen que tú me usaste. Y mientras lo crean, yo sigo adelante». «Te equivocas. La justicia siempre se abre paso. Y yo estoy dispuesta a defender lo que llevo dentro de mí, aunque eso signifique exponer todo lo que has hecho». Sus ojos se endurecieron. Comprendí que para él la venganza era un arma tan válida como cualquier otra. Pero en ese instante también entendí que mi dignidad no tenía precio. Los días pasaban y la presión social crecía. Algunos conocidos se apartaban de mí, como si mi historia fuera una mancha incómoda. Otros, en cambio, me buscaban en secreto para darme su apoyo. Cada gesto de solidaridad era un recordatorio de que no estaba sola, pero cada mirada de juicio era una herida nueva. Un domingo, durante la comida familiar, mi madre rompió el silencio. «Lucía, sé que te duele, pero no puedes permitir que esta traición defina tu vida. El amor verdadero no destruye, construye. Y lo que él intenta hacer es derrumbarte». Sentí un nudo en la garganta, pero también la necesidad de hablar con claridad. «No quiero vivir como víctima, madre. Quiero demostrar que mi fuerza no depende de él». Ese día tomé una decisión crucial. No me quedaría esperando a que él siguiera inventando historias. Si tenía que exponer la verdad, lo haría. Preparé mis palabras con cuidado, no con odio, sino con la certeza de que el silencio solo le daba más poder. En medio de ese proceso, recibí una invitación inesperada: la boda de una amiga de la infancia. Dudé en asistir, temiendo los comentarios, pero algo dentro de mí me impulsó a ir. Quería mostrarme fuerte, aunque por dentro me temblaran las piernas. Lo que no imaginé fue que Martín también estaría allí. Al verlo, mi corazón se aceleró.
Se acercó con una copa en la mano y una sonrisa que parecía un disfraz. Así que todavía tienes fuerzas para aparecer en público, dijo con ironía. Claro que las tengo, respondí. No pienso esconderme porque tú quieras ocultar la verdad. Las miradas se posaron sobre nosotros y la tensión se volvió insoportable. Por un momento sentí que todo podía explotar allí mismo. Esa noche, al regresar a casa, me encontré con Samuel esperándome en la sala. Me miró con preocupación. Te expones demasiado, dijo. Él no va a detenerse. Lo sé, hermano. Pero tampoco yo pienso rendirme. Ese intercambio con mi hermano fue un recordatorio de que la lucha no era solo contra Martín, sino contra mis propios miedos. Cada vez que él intentaba humillarme, yo debía decidir si me quebraba o si me fortalecía. El conflicto se agudizaba. No era solo una historia de amor roto, era una batalla por la justicia, por la verdad y por mi dignidad. Y aunque aún no sabía cómo terminaría, presentía que el desenlace estaba más cerca de lo que imaginaba. El día en que decidí enfrentar a Martín públicamente llegó sin aviso. Me invitaron a un evento social en el que sabía que él estaría presente. Dudé en asistir, pero algo dentro de mí me empujaba a dar ese paso. Era el escenario perfecto para recuperar la voz que tantas veces había callado. Entré al salón con el corazón acelerado. La música llenaba el aire y las risas se mezclaban con el tintinear de las copas. Cuando lo vi al otro lado, rodeado de personas que lo alababan, sentí una mezcla de miedo y fuerza. Él me observó con sorpresa, como si no esperara que me atreviera a aparecer. No pasaron muchos minutos antes de que se acercara. Lucía, ¿qué haces aquí?, preguntó con voz contenida. Lo mismo que tú, respondí. Estoy aquí porque no pienso seguir escondiéndome. Las personas alrededor se giraron hacia nosotros. Era imposible ignorar la tensión. Martín trató de mantener la compostura, pero su tono se volvió más áspero. Deja de inventar historias, me estás destruyendo. Yo no invento nada, repliqué con firmeza. Tú me pediste lo impensable y ahora intentas manchar mi dignidad para protegerte. El murmullo en la sala creció. Su máscara comenzaba a resquebrajarse frente a todos. En ese momento comprendí que ya no estaba sola. La verdad había dejado de ser un secreto entre cuatro paredes. Esa noche no hubo reconciliación posible. Al salir del lugar, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No porque la batalla hubiera terminado, sino porque ya no tenía miedo de enfrentarla. Los días siguientes confirmaron lo que intuía. Martín empezó a perder contratos y amistades. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora estaba marcado por las dudas. No necesitaba venganza, la justicia se abría paso sola. En casa, mi familia se convirtió en mi refugio. Mi madre me abrazaba con ternura cada vez que las fuerzas flaqueaban, y mi padre me repetía que la dignidad no tiene precio. Samuel se mantuvo a mi lado como un guardián silencioso, dispuesto a enfrentar cualquier ataque en mi contra. Una tarde, mientras caminaba con Isabela por el parque, ella me dijo algo que nunca olvidaré. Tu historia no es una derrota, Lucía. Es la prueba de que incluso en medio de la traición y la humillación, la verdad puede brillar. Sentí lágrimas correr por mi rostro, no de tristeza, sino de alivio. Con el paso del tiempo, el ruido de los rumores se fue apagando. La gente se cansó de las versiones de Martín y muchos comenzaron a ver la realidad. Algunos se acercaron a pedirme perdón por haber dudado de mí. Yo no guardaba rencor, porque había entendido que cada persona ve el mundo según sus propios miedos. El clímax de mi lucha llegó el día en que volví a mirar al espejo sin sentir vergüenza. Mi reflejo me devolvía la imagen de una mujer que había enfrentado la traición, el engaño y la humillación, pero que había salido de pie. Comprendí que mi historia no era un fracaso, sino una lección. Martín nunca volvió a buscarme. Su ausencia fue la confirmación de que su amor tenía condiciones, y yo ya no estaba dispuesta a vivir bajo esas reglas. En su lugar, tenía algo más valioso, la certeza de que mi dignidad seguía intacta. El nacimiento de mi hijo fue la culminación de todo ese proceso. Al tenerlo en mis brazos, entendí que ninguna promesa rota, ningún rumor y ninguna traición podían quitarme lo esencial, la capacidad de amar sin condiciones. Mi madre lloró de alegría al verlo, mi padre lo cargó con orgullo, y Samuel se convirtió en el tío más dedicado. Esa unión familiar me demostró que no necesitaba de Martín para construir un futuro sólido. Mientras lo arrullaba en mis brazos, pensé en todas las noches de miedo y en todos los días de incertidumbre. Y entonces llegó la reflexión que selló mi historia. A veces la vida nos arranca las máscaras de quienes creemos amar para mostrarnos la verdad. Puede doler, puede humillar, pero también nos abre el camino hacia la justicia y la libertad. Hoy, al recordar cada instante, sé que mi historia no terminó con la traición de un hombre, sino con la fuerza de mi decisión. Pude haber callado,
Pude haber cedido, pero elegí mantenerme firme. Y esa elección cambió mi vida para siempre. Cuando la gente me pregunta cómo logré resistir, respondo con la misma frase que aprendí de mi padre: la dignidad nunca se negocia. Porque el amor que no respeta, el amor que condiciona, no es amor, es prisión. Y yo decidí liberarme. Así concluye mi relato. No con venganza, no con odio, sino con la certeza de que la justicia siempre llega, aunque a veces tarde. Mi historia es un recordatorio para todos los que han sentido traición o humillación. Nunca entreguen su voz ni su dignidad, porque en ellas está la verdadera victoria. Gracias por acompañarme hasta el final. Cada vista, cada comentario y cada historia compartida hacen de este canal un lugar especial, donde muchas personas como tú encuentran consuelo, reflexión y compañía. Te invito a suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Activa la campanita, regálanos un like y comparte con quienes también valoran las emociones, la dignidad y las segundas oportunidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te vemos la próxima vez dentro de uno de nuestros relatos que subimos a diario.